Hoy tengo el gran honor de contar en el canal con uno de los mejores periodistas deportivos de este país, Ricardo Rossetti. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, tocayo? Muy buenas. Ya lo de los mejores no. No, Este apellido no hace falta. Uno más que intenta hacer bien su trabajo, nada más. a modo de presentación, todo el mundo te conoce, que vea fútbol, por supuesto, casi todo el mundo, pero ¿quién es Ricardo Rossetti? Bueno, no, como te digo, es un periodista más que intenta hacer bien su trabajo y que en esta ocasión lo que le toca es hacer la retransmisión o formar parte del equipo de retransmisiones a pie de campo de los partidos de Liga y partidos de Champions o de la Europa League. Es un tipo que trabaja para MediaPro, para Movistar y que es la televisión ahora mismo que tiene esos derechos. Por lo demás, es un tipo que siempre soñó con ser periodista deportivo y que tampoco pensaba dónde podía terminar. Siempre tenía el sueño de hacer algo importante, de estar en los eventos importantes, y me imagino que es como el sueño de todos los periodistas, estar allí donde pasan cosas para contarlas, porque al final esa es nuestra, bueno, supongo que nuestro sueño y nuestra misión. Oye, en una entrevista con Fernando Evangelio, tú dijiste que no llegaste a ser periodista mediante la convencional, que no te sacaste el título, sino que fuiste por otro lado. ¿Puedes explicar un poco cómo lo hiciste? Sí, bueno, lo primero que yo no soy un ejemplo para nada con lo que voy a contar y que no soy el camino o el ejemplo para que alguien haga lo que yo hice para llegar. Eh, Tú piensas que yo cuando empecé en la radio tenía 16 años, estamos hablando del año 93. En Asturias nunca hubo carrera de periodismo, nunca hubo licenciatura, con lo cual yo empecé a hacer un programa que se llamaba Jóvenes y Campeones después de estar con unos amigos en un taller de radio que se llamaba de una emisora en Gijón, Radio Crash, en donde tú pues pagas por hacer un programa de radio. Pues ahora mismo sería el equivalente a tener un programa, hacer algo en Twitch o en YouTube. Bueno, pues en aquel momento, o hacer un podcast, en aquel momento era la manera de hacer un programa de radio y lo hacíamos con amigos. Y empecé a hacer un programa que se llamaba Jóvenes y Campeones dedicado al fútbol juvenil. Yo ya en el caso del fútbol ya no iba a llegar a nada y me gustaba más lo de contar que lo de jugar. Y con 16 años pues empezamos a hacer ese programa al que 2 meses más tarde más o menos llegó Juanma Castaño y nosotros lo que nos dedicamos era pues los reporteros de cada fin de semana de los partidos de los equipos de Gijón, los equipos juveniles, el Sporting, el Estudiantes, la Braña, San Lorenzo, bueno, todos los equipos estaban en División de Honor y en la Liga Sub-19. Con el paso del tiempo llega un momento en el que yo tengo que decidir la licenciatura que quiero hacer. Acababa ya, hice la selectividad y ¿qué me pongo a estudiar? Y yo tenía que elegir entre irme de Asturias y estudiar periodismo o quedarme, poder seguir colaborando en la radio y hacer otro tipo de carrera. Yo recuerdo una conversación con mi tío Gaspar, que me decía que la vida uno se la puede tomar como un juego y que entonces si haces esto, las reglas del juego hay que conocerlas y que las reglas de la vida están en el derecho y que es una carrera que te puede servir para mucho a la hora de formarte para hacer cualquier cosa en profesional que te puedas dedicar. Y aquella definición me gustó, me parecía que era una buena salida, me parecía que era una salida menos costosa para mis padres, yo no me tendría que ir fuera a estudiar periodismo y tampoco veía tampoco entiendo el periodismo como algo imprescindible para pasar por la licenciatura. Y me voy a explicar. Creo que para ser médico hay que hacer medicina, creo que para ser abogado tienes que conocer las leyes, creo que para muchas, creo que para ser ingeniero o arquitecto tienes que estudiar esa carrera, pero entiendo el periodismo como un oficio. ¿Significa esto que estoy animando a que la gente no estudie periodismo? No. Significa que yo en su momento tomé esta decisión, insisto, y que a lo mejor no es el mejor ejemplo a seguir. Pero el periodismo es un oficio. A ti no te enseñan dónde puede estar una noticia, no te enseñan en una conversación cómo intentar sacar datos, no te enseñan a decir aquí puede pasar algo. Te enseñan pues muchos otros aspectos de la profesión que sí que puedes utilizar. Y en ese momento, pues yo elegí el camino de la carrera de Derecho, no la terminé, también mal hecho, pero al fin y al cabo sí que conozco muchos periodistas que no son licenciados de carreras que son muy buenos, igual que conozco estudiantes sobresalientes de periodismo y que
una vez dan el paso, no acaban de funcionar, no acaban de tener cierto éxito. Por eso creo que es un oficio en el que hay que aprender día a día, en el que hay que saber que lo que hiciste ayer no te sirve para nada en el día de hoy porque hay que volver a hacerlo, pero igual que mañana, es un oficio donde tenemos muchas herramientas para aprender y muchas herramientas para conocer. ¿Qué he aprendido después de todo esto? Que cuanto más te formes, mucho mejor. Si eres licenciado de periodismo, muy bien. Si eres licenciado en Derecho, además de periodista, muy bien. Si eres licenciado en Económicas, además de periodista y de tener la licenciatura de Derecho, mucho mejor. Significa que cuando yo empecé a estudiar esto o cuando yo empecé a trabajar en la radio, parecía que lo que tenías que conocer eran los aspectos del deporte, y con el paso de los años sí que aprendes a que cuanta más formación de derecho tengas mejor, cuanta más formación económica mucho mejor, porque al final esto no deja de ser un negocio, una industria, y cuanto más detalles conozcas para poder comunicar lo que sucede, perfecto. A lo largo de los años has tocado muchos palos en el mundo del periodismo, y de todos ellos, ¿con cuál te quedas? Pues no lo sé. Yo creo que a mí me encanta la radio. Yo creo que para todos los que nos gusta el periodismo es el medio más romántico, es el medio en el que nos sentimos más cómodos, es el medio en el que existe más naturalidad, es el medio en el que más fácil llegas a la gente. Pero yo creo que de todo lo que he hecho siempre he disfrutado un montón. He disfrutado haciendo pies de campo, he disfrutado narrando, haciéndolo en la radio, haciéndolo en la tele. He disfrutado presentando informativos, como hice en la televisión del Principado de Asturias, presentando el programa de los resúmenes de los goles del domingo por la noche, o los programas de Champions, o los programas de la Liga. Cada vez que me he tocado hacer una cosa, he intentado que fuese lo mejor que podía hacerlo lo mejor que he sabido hacer, y sobre todo aprender a hacer lo que tocaba en ese momento. Si hay algo de lo que me siento orgulloso, y si es que uno se puede sentir orgulloso de esto, es que igual que puedo hacer una entrevista, puedo narrar un partido, puedo estar a pie de campo, puedo hacer un reportaje, puedo contar una noticia, puedo estar en un plató, puedo estar en cualquier sitio contando lo que ocurre. Bueno, yo creo que ese es el mejor bagaje que uno puede tener, la polivalencia y la versatilidad a la hora de realizar su trabajo. Y en relación a eso, tú más o menos a la semana haces un partido, 2 si hay Champions, o en este caso Europa League. ¿Cómo te preparas para ello? Bueno, me preparo haciendo el seguimiento. En primer lugar, los periodistas lo que somos también somos apasionados de nuestro trabajo, es decir, nos gusta el fútbol. No entiendo que haya un periodista que cubra partidos de fútbol y que aborrezca lo que haga, porque al final no es una profesión donde uno pueda ser, entre comillas, un funcionario. O sea, no es una profesión donde tú te levantes, te pongas a las 9 a trabajar y terminas a las 3 y ya te olvides de esto. Con lo que es una labor en donde estás en constante contacto con la actualidad. Pues mira, el fin de semana haré el Español-Barça, y ayer estuve un poquito pendiente del partido que jugaron en San Mamés. Siempre es bueno saber quiénes son los futbolistas que juegan, los que juegan menos, los que están lesionados, los que están apercibidos, los que vienen con algún tipo de problema, los que vienen con una historia de renovación de fondo, la relación que tiene el entrenador, todo ese tipo de detalles que sería muy complicado que yo me pusiese hoy a preparar un partido del domingo partiendo de cero, sin saber si ha jugado bien Darder, si ha jugado bien, si está Diego López, si puede haber alternativa en la portería, cuántos goles lleva Raúl de Tomás, si Puado está más o menos enchufado al equipo. Yo creo que forma parte de la preparación y del seguimiento que tú tienes que hacer a la competición. Cuanto más seguimiento hagas, más preparación tienes, más detalles conoces, y será mucho mejor para tu trabajo. Cuanto menos seguimiento hagas, más te vas a poner que hacer antes de un partido. Esto es como el estudiante. Si al final en el día a día tú vas llevando las lecciones que se van dando en clase, será mucho más fácil que a una semana del examen te pongas a estudiar de cero. Y creo que eso es algo que también forma parte de nuestro trabajo a la hora de no tener horarios, porque al final esto es una profesión que se puede vivir 7 días a la semana, 24 horas al día, por desgracia. En una retransmisión deportiva, quizás la persona que menos interviene de las voces que hay es la que está a pie de campo. Al final tus intervenciones son puntuales. Por ejemplo, ¿cuándo sabes tú cuándo intervenir, por ejemplo? Pues cuando tienes algo que contar. Yo creo que la figura del pie de campo, tercer comentarista, que nosotros también lo llamamos así, aunque
A veces no es el tercero, a veces es el cuarto o el quinto porque hay más gente en la cabina. Pero creo que es una persona que puede ser un narrador a pie de campo. Lo que tiene que hacer es narrar desde abajo. Entonces, la conclusión es, ¿hay dos narradores en el partido? Pues puede haber dos narradores en el partido. Uno que lleva la voz cantante en la parte alta o en el estudio o donde sea, que tiene la visión general y que es el que sigue el relato del partido, y un tío a pie de campo que te narra determinados aspectos. ¿Cuáles? Pues hombre, tiene que ver con lo que pasa en el banquillo, tiene que ver con la gente que calienta la banda, tiene que ver con los cambios, tiene que ver con las tarjetas amarillas, tiene que ver con diferentes lances donde un tío que está más cerca puede añadir. Y además, el tío que está a pie de campo es una persona que ve el fútbol peor. Porque al fin y al cabo, en la tele o en la posición más alta del estadio, una posición más alta, tienes una visión más panorámica y puedes analizar mucho más el juego. Pero la persona que está abajo a pie de campo siente más el juego. A lo mejor no lo ve tanto, pero a lo mejor tiene el oído que puede escuchar el rum rum de la grada, puede escuchar una indicación de un futbolista o de un entrenador, ve más de cerca las caras de los futbolistas a la hora de analizar determinadas reacciones. Digamos que el de arriba ve y el de abajo siente, y eso hay que trasladarlo. Evidentemente es un papel menos importante porque hay un guionista o hay un relator o hay una voz en off, que en este caso es el narrador, que es el que lleva el peso de la retransmisión, pero salpicada por diferentes voces y una que está a pie de campo. Vamos con un caso más práctico. 2-8. Pierde el Barça y viene Piqué. Tú como narrador, ¿qué haces? O sea, como a pie de campo, ¿qué haces? ¿Cómo te sientes? ¿Ya tienes todo preparado? ¿Sabes qué le vas a preguntar? ¿Nervios? Bueno, yo creo que es que son casos muy especiales, donde tú tienes que entender la situación y el contexto del partido. Y digo entender porque viene un tipo importante dentro del vestuario de un equipo importante que acaba de jugar un partido que va a ser histórico, que ya es histórico, con un resultado muy doloroso. Normalmente en ese tipo de partidos son futbolistas que hablan teniendo dotes de comunicación porque tienen que lanzar un mensaje. O sea, es el primer tipo que va a hablar delante de un medio de comunicación que al final es un medio de comunicación para llegar a los aficionados, bien sean del Barça o de cualquier otro equipo, pero que están pendientes del partido. Y ese primer mensaje a veces es importante. Si sé lo que le voy a preguntar, muchas veces no, porque igual que tú ves a llegar a Piqué, yo lo he visto a lo mejor 5 segundos antes, con lo que la preparación de la entrevista prácticamente no existe. Sí que es verdad que en los últimos minutos de los partidos, en los últimos 10 o en los últimos 15 minutos, que ya sabes que aquello es una sangría, vas a tener que realizar una entrevista a un tipo que tiene muy pocas ganas de hablar, porque tiene muy pocas ganas de cualquier cosa en ese momento. No sé, yo al final creo que le pregunté a Piqué que por qué ha pasado. O sea, pues al final la primera respuesta tiene que ser como el de las sensaciones de, bueno, ¿qué? No sé, yo siempre me imagino esas entrevistas como que tú tienes un amigo que acaba de jugar un partido, le llamas por teléfono y ¿qué le preguntas? El resultado ya lo sabes. Si no sabes el resultado, oye, ¿cómo has quedado? 8-2. Hostia, ¿qué ha pasado? Y entonces, pues el tío te cuenta y a partir de ahí, con respecto a lo que te vaya contando, puedes ir hilando una conversación, ¿no? A veces es verdad que puedes tener 4 preguntas en la cabeza y que vas siguiendo ese guión porque ha pasado, no sé, no era el caso, pero hay como 3 o 4 hechos en el partido que preguntando por esos 3 o 4 hechos ya tienes una entrevista. E incluso hay veces que por 3 o 4 hechos que hay en un partido y la primera respuesta te dice algo muy llamativo y a partir de ahí la entrevista fuera y dices tú, ¿qué ha pasado? A ver, me has dicho esto, ¿por qué? Y entonces a partir de ahí se establece una conversación. Pero, ¿qué trato de hacer? Preguntar. ¿Preguntar para qué? Para conocer una opinión. En esta ocasión, la de un tipo que acaba de jugar un partido que ya es historia del Barcelona e historia de la Champions. Pero también has vivido la otra cara de la moneda, la cara del equipo exitoso, la cara del equipo que gana. Cuando viene un jugador exaltado por la victoria, ¿tú cómo te preparas para eso? Pues más o menos lo mismo. Lo que pasa es que el ambiente que se genera es diferente. Yo creo que a veces, mira, muchas veces llegan críticas de aficionados del equipo rival que menuda cara tenías por entrevistar a Piqué el día del 2-8, a Busquets el día de Liverpool, estabas... Yo creo que hay que empatizar con el tipo que tienes delante. Pues mira, yo no me imagino siendo un periodista que
que se ponga delante de Piqué, delante de Busquets o delante de Sergi Roberto, por ponerte, o delante de Cristiano Ronaldo cuando gana la Champions, que ese partido también lo pudo hacer. No te pones de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque hay unos tipos que, en el caso de Busquets, está a punto de la lágrima viva después de caer como cayó ese Barça en Liverpool, y hay tipos que, pues Sergi Roberto, Cristiano Ronaldo o Luka Modric, el día que ganan una Champions, que, bueno, si se ponen te pueden llegar a abrazar. Yo creo que tienes que empatizar con el momento. ¿Dónde estás más contento? Pues con un tipo que acaba de ganar un partido, pues que tiene un trofeo, un partido importante, una goleada, no sé, a un tío que le acaban de pasar por encima y que no sabe muy bien qué decir. ¿Cómo te preparas? Pues de la misma manera, pero con otro tipo de perspectiva. ¿Es mucho más agradable entrevistar a un tío que ha ganado? Claro. Me imagino que tú, cuando hablas con alguien que acaba de ganar un partido 4-0, que gana una liga, pues te contagias y estarás mucho más contento que si tienes que entrevistar a un tío que le acaban de pasar por encima. Bueno, la preparación emocionalmente va por ahí, y la preparación de preguntas, pues también lo mismo, por 3 o 4 hechos que quedan en el partido, cuáles son las sensaciones, al final, en una conversación tú acabas teniendo un feedback, lo que te manda el tío al que estás entrevistando, por el que ir tirando para establecer una conversación, que lo peor que tiene es que es limitada en el tiempo y limitada en preguntas. Hay veces que yo, no sé, con Piqué me puedo quedar 10 minutos hablando, pero aquello tiene una contestación o una duración. Recuerdo que, por ejemplo, la entrevista de Lisboa era como, bueno, ¿y qué ha pasado? Y la respuesta de Piqué es tan completa y abarca tantas cosas que a veces dices, bueno, ya lo has dicho todo, ¿qué te voy a preguntar? Bueno, pues intentas buscar algo por donde continuar la conversación. Creo que me pasó con Busquets hace poco, cuando perdió el Barça en Vallecas. En la primera respuesta dijo que se había equivocado, que el equipo no sé qué, que el equipo no sé cuánto. Dices tú, ya me has hecho un buen resumen de partido. Podría no continuar la entrevista, pero bueno, intentas preguntar un poco por aquí, sacar un poco más por allá, y hay veces que la entrevista te queda corta, que se acaba. Podrías seguir hablando, pero te están diciendo corta ya, que se acabó. A ti los jugadores ya supongo que te conocen, o sea, saben que estás ahí, que al final del partido pues a uno le toca ir al micrófono. ¿Es posible a día de hoy establecer una amistad o una relación entre periodista y entrevistado? Depende. Hombre, es bastante más complicado que antes. Primero, porque somos más. Segundo, porque el trato que tienes con el futbolista es muy escaso, porque yo con el futbolista tengo trato prácticamente que veis en las cámaras. A lo mejor 20 segundos antes, mientras se están preparando, pero cuando termina la entrevista se van. Y los jugadores de los equipos grandes al final acaban como alejados de los periodistas que les acaban entrevistando. ¿Puedes acabar haciendo amigos? Sí. Yo al final, con el paso de los años, con quien he acabado haciendo amistad son con jugadores que ya no están jugando, cuando empiezo a tener una relación más allá de la periodística y puedo considerarle amigo. Siempre al final acabo teniendo la sensación de, y es bueno o es malo que tú acabes teniendo un amigo dentro de una plantilla o dentro de un equipo con el que vas a hablar al final de un partido. Pues si por idealismo fuese, te diría no, porque lo mejor es tratar de tener a todos los futbolistas por igual, para lo bueno, para lo malo, y hacerles las entrevistas que le harías, porque es lo que toca. Pero bueno, no sé, al final tampoco me he propuesto llegar al periodismo para ser amigo de los futbolistas. Me he preparado o creo que mi trabajo no es ser amigo de un futbolista, sino es hacer la mejor entrevista posible, contar la mejor historia posible, contarlo de la mejor manera posible, más allá de tener una amistad o no. Aunque es verdad que en el periodismo existen las fuentes y que cuando pasan las cosas tienes que tener a alguien que te lo cuente. ¿Tienes equipo? Sí, porque es que cualquiera que le guste el fútbol tiene un equipo. Y el que le guste el fútbol y no tenga equipo, o te está mintiendo o no le gusta el fútbol. ¿Y lo has hecho público alguna vez? Porque no estoy muy al tanto. Bueno, soy de Gijón, con lo que Sporting, ¿no? es bastante fácil. Sí, hombre, yo soy de Gijón, estuve ahí 30 años, hasta los 33 que me vine a Barcelona. Y hasta seguí la información, o sea, trabajé como periodista en Gijón siguiendo la trayectoria del Sporting en su momento, ya fuese para la radio, para el periódico, para la televisión menos, porque para la televisión no hacía seguimiento del Sporting, hacía más información deportiva en general. Pero sí, o sea, no tengo ningún problema en decir que mi equipo es el Sporting, pero también te digo,
cuando más crítico soy con el Sporting es cuando me pongo delante de un micrófono. Yo a lo mejor viendo el partido puedo tener esa sensación de seguidor, me puedo alegrar por un gol, pero cuando he tenido que narrar un partido, al final me impone más y me lleva más tener un micrófono delante, que es lo que me gusta de verdad, que ponerme una bufanda y ponerme la grada. Lastimosamente, en la sociedad que vivimos hoy en día, no le vale a la gente con que le digas que eres del Sporting, porque te van a decir, pero Madrid o Barça. Tú puedes decidir entre Madrid o Barça o no. Bueno, pero es que al final, cuando tienes tanto trato profesional con ambos, te vas alejando de esa perspectiva. Sí. Es lo que te decía, cuando menos sensación de seguidor del Sporting tienes es cuanto más trabajas con el Sporting. Yo ahora que vivo en Barcelona y que al Sporting lo veo por la tele, pero no tengo ninguna vinculación más allá de participar en alguna tertulia en Asturias, pues tengo ese sentimiento más afinado. Cuando tengo que contar algo en torno al equipo, ese sentimiento pesa menos. ¿Por qué? Pues porque sabes que tienes que ponerte delante del ordenador a escribir un artículo, tienes que ponerte delante de un micrófono a contar algo que pasa y al final lo que sería es un poco profesional si dejo que me embargue un sentimiento. Y además otra cosa, con el paso de los años acabas conociendo gente en todos los clubes y al final acabas alegrándote de las victorias de tus amigos que trabajan en esos clubes. Yo tengo amigos en el Barcelona, tengo amigos en el Madrid, tengo amigos en el Atleti, tengo amigos en el Atleti Bilbao, tengo amigos en el Valencia. Y cuando llegan esas victorias de los equipos, me alegro por ellos. O sea, no tengo un sentimiento de, no, es que quiero que este equipo... Al final, no. Yo creo que al final dejarte llevar por esa sensación no es bueno, a pesar de que, oye, mira, hay una parte de la profesión que no es que ni le importe decir de qué equipo es, sino que participa con ese rol de aficionado para defender los intereses de un equipo y atacar. Eso a mí lo siento, pero no me gusta, no me gusta. Lo respeto, lo hay, sé que es un producto que se consume, pero a mí no me gusta. A mí me gusta el perfil del periodista que cuenta lo que hay y que intenta contarlo de la misma manera que si se trata del Barcelona, del Madrid, del Atleti, del Deportivo, del Celta, del Valencia o del equipo que sea. Te has abierto a las nuevas modalidades de periodismo con tu podcast, el Pelao, ¿no? Donde llevas ¿Sí? a entrevistas a gente que no tiene pelo directamente. Correcto. Que por si no lo sabes, Dios creó unas cuantas cabezas perfectas y al resto le puso pelo. Claro, o sea, yo espero ser una de esas cabezas perfectas. Pues oye, eso tienes que raparte. No, a ver, a mí el mundo del podcast siempre me gusta porque, como te dije antes, me gusta mucho el mundo de la radio, es algo que creo que es algo muy natural, Y escuchando algunos podcasts, yo tenía la inquietud de poder tener algo que fuese mío, pues un sitio donde yo hiciese una entrevista que me diese la gana, a quien me diese la gana, charlar, y no acababa de encontrar la modalidad. Y hablando un día con Elías Israel, salió otro tema relacionado, pues eso, con los calvos. Y si haces un podcast en donde entrevistas a calvos, y yo me lo tomé casi un poco a cachondeo pero ¿de qué estamos hablando? Sí, así, tal. Bueno, surgió un poco la idea. Al final le fui dando vueltas, me pareció curioso y bueno, creo que llevamos 52. El último fue hace... Bueno, ahora lo tengo un poco más descuidado, ¿eh? Ahora tengo menos tiempo y ya no es cada 15 días como empecé a hacerlo, ahora hago cuando puedo uno y ya está y espero retomar ahora, espero hacer una serie de entrevistas de carrerilla. Pero el último fue Ander Mirambel y me lo paso muy bien. Me pongo aquí delante como estoy contigo, charlamos, antes tenía un poco más el tiempo controlado, he aprendido que las charlas no hay que estar mirándolas por el cronómetro para que salgan buenas charlas interesantes y oye, pues mira, si alguien quiere pasarse un rato con nosotros contando una historia, contando cualquier tontería, pues oye, mira, al final de eso se trata y de conocer un poco pues el mundo digital que creo que a todos nos viene bien. ¿Quién te gustaría que se quedara calvo para poder entrevistarlo? Bueno, yo creo que por razones obvias Messi. Y es porque es quien le puso casi el nombre al podcast sin querer. Un día en un partido en un Tottenham-Barça que se jugó en Wembley, que el Barça creo que gana 2-4 y él mete 2 goles.
venía de hablar en el partido anterior de Liga con un empate con el Athletic de Bilbao, que fue una situación ahí un poco complicada con Valverde y tal. Él había sido suplente, ya sabes que cuando era suplente él en el Barça se montaba aquí, a ver si se enfada y tal. Y después de muchos meses y de varios años, salió a dar una entrevista y en ese caso me tocó a mí, estaba allí. Y 3 días más tarde, en Wembley, él es el hombre del partido por sus 2 goles. Y en UEFA, el hombre que se lleva el trofeo de Man of the Match, el hombre del partido, el mejor del partido, tiene por contrato que hablar, bien ante la televisión que dé el partido, bien ante los medios de la UEFA, y si no, pues hay una multa. Que conste que el Barça estaba pagando bastantes multas porque no hablaba casi nunca. Y ese día le dijeron, oye, mira, tienes Movistar, tienes ESPN, tienes Fox, tienes no sé quién, y luego ya sabes que tienes UEFA.com. Ah, por cierto, que el de Movistar es el del otro día del Camp Nou. Y entonces él dice, ¿quién? ¿El pelao? Y le dicen, pues sí, el pelao. Dice, pues entonces vamos con el pelao. Y entonces, como esa anécdota, hablando con Elías Israel, fue un poco la de coña de los calvos y tal, esa es la parte de inicio de todos los podcasts. Todos los invitados acaban diciendo esa frase que en realidad es de Messi. ¿Quién quiero que se quede calvo? Pues me haría mucha gracia que un día, pues Messi calvo, pudiese hablar de esto que estoy hablando contigo, pues con él y que nos riéramos juntos de cómo surgió toda aquella historia. También te has abierto a las nuevas tecnologías, a Twitch. Te vi el otro día en Gigantes con Gerard Romero. Me sorprendió verte ahí porque no lo esperaba. O sea, tú te abres a eso, ¿no? ¿Te gusta el mundo de Twitch? ¿Te gusta el periodismo en Twitch? A ver, sí, me gusta el periodismo en Twitch. Eso es verdad. Sí, a ver, al final es que Gerard llama y, oye, ¿te pones? Sí, claro, por supuesto. Y si estuviese en una radio, pues me ponía con él en una radio. Si estoy en una web, pues en una web. Y como está haciendo su canal de Twitch, pues por supuesto que me pongo allí a hablar de lo que sea. ¿Me abro al mundo de Twitch? Yo diría que me abriría al mundo de Twitch si yo tuviese un canal de Twitch. ¿Me gusta el periodismo en Twitch? Me gusta que los periodistas tengan su canal de Twitch porque al final Twitch no deja de ser una ventana y una manera de comunicarse. ¿Qué no me gusta del mundo Twitch? No me acaba de convencer que por modas uno tenga que abrir su canal de Twitch y entonces ya es, bueno, pues abro mi canal de Twitch. ¿Qué vas a hacer? Bueno, no lo sé, no. Es decir, creo que cuando uno empieza un podcast, cuando uno tiene un canal de YouTube, cuando uno tiene un canal de Twitch, tiene que saber exactamente lo que quiere hacer. Y a partir de saber lo que quieres hacer, hacerlo, llevarlo a cabo. Elegir una ventana para la comunicación, que puede ser un podcast, que puede ser YouTube, que puede ser Twitch, o que puede, bueno, no sé, bueno, un streaming de audio. ¿Qué no me acaba de convencer? Pues esta moda de reaccionando a y que todo el mundo abra su cámara, que me parece maravilloso, que todo el mundo abra su cámara, se ponga delante de un micrófono y empiece a contar lo que cree. Pero este debate sobre si Twitch puede sustituir a los medios más tradicionales, a los periodistas, pues no me acaba de convencer. Yo soy de los que piensa que un tipo con un teléfono por la calle haciendo fotos no es periodista. Ser periodista significa otras cosas. Meter las situaciones en contexto, sacarlas con sus precedentes, contar el porqué de las cosas. No es, estoy aquí, acabo de ver. Y a veces tengo la sensación de que Twitch está en ese momento donde parece que todo el mundo se pone una cámara, enciende, pone un micrófono y ya tiene que... No, creo que todo el mundo que se abra a ponerse delante de un micrófono tiene que contar algo interesante para poder captar la atención de alguien. Porque al final creo que las opiniones son opiniones, todas respetables, pero cada uno elige cuáles son las opiniones que más credibilidad tienen. Entonces, en ese sentido, periodismo en Twitch sí me gusta. Que todo esto esté abierto a cualquiera me parece bien, porque todo el mundo puede tener su opinión, pero no acabo de entender muy bien que para ser alguien o para ser algo hay que tener un canal de Twitch, tener una cámara y ya todo funciona. No me veo teniendo ahora mismo una cámara, poniéndome aquí todos los días por la mañana a contar lo primero que se me pasa por la cabeza, porque bueno, no me veo en ese rol. Si me pusiese a hacer, no sé, las entrevistas del pelao en Twitch, que es algo que se me ha pasado por la cabeza, pues creo que lo podría llegar a hacer. Pero bueno, dicen todos que Twitch, el secreto de Twitch es hacerlo día a día, ser constante, dedicar tiempo, y yo ese tiempo no lo tengo. Redes sociales. ¿Cómo te tratan a ti las redes sociales? Bueno, yo creo que cualquiera que esté en esta diáspora, en esta dinámica de Madrid-Barça, Barça-Madrid, recibe sus palos. Porque al final yo creo que
como todos los silbidos suenan más que los aplausos y tampoco es que las redes sociales están para que te aplaudan, ¿eh? No creo que todos en nuestra vida necesitemos el elogio cada vez que hacemos algo bien. Se supone que nuestro trabajo es intentar hacerlo bien y bueno, pues es verdad que en lo que se refiere a redes sociales, la gente antes me preguntabas, el equipo, la gente te imputa un equipo, la gente al final espera que digas algo. Yo tengo la sensación muchas veces de que hay, no todos, pero hay gente que vive el periodismo. Yo tengo además una captura por aquí de una viñeta. Vive el periodismo libre, que no tenga ataduras, que cuente tal, lo que yo quiera. Al final tengo la sensación de que muchas veces hay gente que espera que le contemos o que opinemos lo que ellos quieren escuchar. Y hay muchos de estos que son una minoría, que no son muchos, que son los que al final acaban utilizando las redes sociales y ese anonimato de eres un no sé qué, eres un no sé cuánto, ¿por qué dices esto? ¿Por qué no sé cuánto? Bueno, pues mira, oye, al final yo la opinión tengo la que tengo, la muestro cuando me da la gana, cuando quiero y siempre, por supuesto, con respeto. O sea, es algo que no me permitiría a mí mismo el faltarle el respeto a nadie o expresar algo con un insulto de por medio. Intento ser lo más respetuoso posible dentro de una opinión que, bueno, pues tampoco creo que yo sea un referente ni que nadie esté esperando en su casa. A ver, ¿qué dice Ricardo Rossetti de esto? No, simplemente es a veces compartir un pensamiento, una reflexión después de un partido, después de un hecho, después de una noticia o algún detalle de actualidad. A mí sobre todo me da pena, por ejemplo, Carlos Martínez y Maldini también le dan a los dos, que son quizás las caras más visibles, ¿no? de Movistar, les dan a los dos muchísimo y Maldini estuvo de hecho a punto de dejar Twitter y eso es que da mucha lástima porque no lo ves así, tienes que verlo como neutral y al final está haciendo su trabajo y si alguien juega mal, pues juega mal y mucha gente no lo acepta y no entiende que detrás de esas críticas puedes hacer mucho daño a un profesional que solo está haciendo su trabajo. Bueno, yo creo que la importancia al final le tenemos que dar la que tiene. Lo que pasa es que es cierto que no sé, oye, tú dices una cosa tal y de repente abres el teléfono, abres la aplicación de Twitter y tienes 60 menciones con 59 insultos. Bueno, pues yo creo que no es agradable ver un insulto hacia ti en ningún momento por una cosa que has dicho con todo el respeto del mundo y oye, hasta con sus justificaciones y sus razonamientos. Pero bueno, Segurola definió Twitter a veces como un bar de borrachos y, bueno, pues siguiendo ese símil, a las 4 de la mañana intentar entrar en un bar y lanzar un razonamiento y que alguien te diga, pues tienes razón, pues a veces es un poco inútil. Recuerdo también una frase de Juanma Castaño, decía, yo en Twitter digo buenos días y la respuesta es buenos días a ti también, hijo de puta. O sea, hay gente para todo. ¿Darle importancia a esto? Pues yo creo que no hay que dársela, que hay que darle la importancia justa. No sé, no quiero tampoco darle mayor trascendencia a gente que está en su casa y que coge el teléfono y lo primero que hace es soltar cualquier burrada para ver si te hace daño. No sé, al final, con Maldini y en el podcast, en la entrevista, en la charla que tuvimos, salió el tema famoso de, es que a mí cuando me quieren insultar me llaman calvo. Pues oye, yo no considero como un insulto, casi es un adjetivo para mí. Yo también tengo espejos, yo también veo que no tengo pelo, que me quieres insultar llamándome calvo. Pues oye, mira, pues ole tú, pero a mí ya, a estas alturas. ¿Conoces a la libreta de Bangal? Sí. Conozco a Miguel desde hace, yo creo que coincidimos hace 12 años, más o menos, 2010, más o menos. ¿Y qué opinas de su labor? Bueno, me parece que me río mucho. Me río mucho. Oye, creo que también nosotros somos un gremio en el que opinamos mucho y cada vez opinamos más. ¿Y por qué no vamos a estar expuestos a que alguien ya no opine sobre nosotros? Porque Miguel no opina sobre nosotros. Miguel nos pone encima de la mesa a veces contradicciones a la hora de opinar, noticias o informaciones que damos como seguras, que no lo son. Pero bueno, yo creo que no está mal que alguien nos haga un poco de sátira, un poco de humor, que nos tire un poco de retranca a la hora de sacarnos cosas que decimos. Porque, oye, cuanto más hablamos, más podemos equivocarnos. Yo si al final esta entrevista que tengo contigo, tengo una cada día y tengo un podcast cada día y tengo un programa cada día y salgo en un programa de radio, de televisión opinando cada día, pues evidentemente que me voy a equivocar. Porque además estamos en una profesión o en un momento donde parece que, oye, ¿qué opinas del fichaje de Aubameyang por el Barça?
Pues no, pues ahora mismo no lo sé. Hostia, es como, ¿cómo no lo vas a saber? O sea, es como la situación te obliga a tener una opinión sobre todo. Y además que parece que cuanto más tajante sea tu opinión, mejor. Y a veces, oye, pasa. Y Miguel lo que hace es poner todo esto en contexto y reírse un poco de esta situación. ¿Hay gente con la que se ríe? Sí. Hay gente que no lo soporta y que lo considera alguien ajeno a... Bueno, yo creo que a veces en la profesión, como te decía antes, nosotros tendemos a opinar mucho y parece que opinen sobre nosotros no nos gusta tanto. Hay un dicho en el periodismo que perro no come carne de perro, que es como periodista no critica a periodista, y oye, yo tengo una opinión sobre muchos de mis compañeros, algunos buena, algunos mala, pero bueno, que es mi opinión, no vendría aquí a decir fulanito hace... No, porque tampoco me parece que... No es que no lo considere ético, es como, oye, yo tengo mi opinión, y hago mi trabajo y lo hago de la mejor manera posible, igual que la persona de la que yo puedo estar hablando y que no me gusta por determinadas circunstancias, hace lo mejor posible su trabajo porque cree que debe hacerlo así. Pues perfecto. Al final, ¿quién elige? Pues eliges tú, escuchando, viendo, leyendo o de la manera que sea. Para ir acabando, vamos a hablar un poco más de actualidad en el fútbol. Por ejemplo, hoy prima mucho lo de Spotify al Barça, 280 millones. Justo te iba a preguntar qué opinas. O sea que... Bueno, tendría que ver que expliquen primero el acuerdo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que a veces pasan estas cosas. Oye, ¿qué te parece? Bueno, de momento vamos a esperar que lo expliquen, que expliquen los detalles, que expliquen qué implica, si implica un apellido para el Camp Nou, que no sería, claro, porque no es que Rakuten pagaba 60, ahora se paga. Bueno, claro, es que ahora lo va a llevar en la camiseta, pero lo va a llevar también en el nombre del Camp Nou. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Qué valoración se hace? Mira, la noticia que acabo de ver, última hora, además, mira, de hace 20 minutos. Ferran Reverter renuncia al cargo de director general del Fútbol Club Barcelona y creo que tiene que ver con discrepar por el acuerdo con Spotify. Pues entonces, eso me sorprende, ¿eh? Me sorprende. O sea, le veo que está muy, muy metido, además estaba actuando muy bien. Lo que a mí me contaron en estos últimos meses es que Ferran Reverter, que es un tío que viene de la empresa, pero empresa pura y dura, es decir, de Media Market en Alemania, dice, este tío va a flipar cuando conozca de verdad las entrañas del mundo del fútbol. Este tío no dura 6 meses en el cargo. Esto me lo dijeron, ¿eh? O sea, no es porque esté pasando ahora, pero esto me dijeron, no llega a 6 meses. ¿Por qué? Porque va a conocer las entrañas del fútbol, cómo se maneja y el fútbol, la industria del fútbol no tiene nada que ver con la empresa en general. Al final es que entre una pelota. Es decir, el Barça, Sergio Ramos en Lisboa, la pelota, en lugar de estar casi pegando al palo y entrar, está casi pegando al palo y sale. Y vete tú a saber cómo termina esa temporada para el Madrid. Y estamos hablando de ganar o perder una Champions. Entonces, sí que me dijeron que con lo que está pasando en el fútbol, la mentalidad que tiene, lo que quería intentar cambiar, que iba a tenerlo muy complicado. Y bueno, pues antes de tener una opinión sobre si es un buen o un mal acuerdo, vamos a ver, porque esta discrepancia también condiciona mucho es qué ha pasado. Hombre, el Barça necesita dinero, necesita firmar sus compromisos de patrocinio porque con la marcha de Messi hay alguna empresa que ha dicho tu camiseta ya no vale lo que valía y no me merece la pena. Bueno, pues eso, estamos hablando de clubes que necesitan una inversión muy potente, estamos hablando de 280 millones de euros en 3 temporadas, pero vamos a ver qué conlleva eso. No es lo mismo tener la camiseta en la parte de abajo o en el pecho o que el Camp Nou lleve el nombre Camp Nou Spotify Camp Nou. No es lo mismo, tiene que costar diferente y vamos a ver qué valoraciones se han hecho y las explicaciones, insisto, que nos dan. A veces tengo la sensación de que tenemos que opinar o contar cosas antes de que pasen. Esto fue una conversación que me mantenía el otro con diferentes compañeros la tarde del cierre de mercado con Aubameyang. No, es que están contando que se rompe, están contando que vuelve, están contando que... ¿Os estáis dando cuenta que queremos contarlo antes de que pase? O sea, deben estar ahora mismo en una reunión. En esa reunión no han avanzado las cosas y nosotros parece que tenemos cada 5 minutos que contar lo que está pasando. Coño, vamos a dejar que pase y luego lo vamos a contar y lo vamos a contar de la mejor manera posible. Pues esto es lo mismo. Vamos a esperar a ver que cuentan qué detalles, pero bueno, evidentemente es un acuerdo muy importante de una empresa que hace 5 o 6 años no nos imaginábamos que pudiese entrar con este potencial en un negocio como el fútbol. ¿Ves al Barcelona o al Atlético de Madrid fuera de la Champions este año?
Yo creo que el Barça con los fichajes habrá mejorado o ha mejorado bastante como para poder quedarse en la Champions. ¿Significa esto que se va a clasificar seguro? No. ¿Significa que va a mejorar? No. Significa que ha hecho un buen partido ante el Atlético de Madrid, pero ahora tiene que refrendarlo. De nada le sirve a Xavi, como de nada le sirvió dejar buena imagen, a pesar de perder en la Supercopa ante el Madrid, porque luego se la pegó en Copa ante el Atlético y sufrió como sufrió ante el Alavés. Esto requiere una continuidad. ¿Los veo fuera? Pues hombre, ahora mismo el Atleti está en un momento tétrico. Tétrico porque cada vez que le llegan le mete un gol, con lo que o cambia esa dinámica o sí que se va a ir fuera. Pero primero creo que es una carrera de resistencia donde en la resistencia Madrid, Barça o Atleti tienen algo ganado por encima de los demás, incluso por encima del Sevilla. ¿Le va a dar esto al Barça y al Atleti para superar al Sevilla? Creo que no. Pero sí que creo que, por ejemplo, en una disputa Madrid-Sevilla por la Liga, bueno, el Madrid tiene mucho ganado porque están muy habituados a ese tipo de presión y el Sevilla, lo vimos el año pasado, hay momentos en donde hay que dar ese paso y claro, ahí es donde se mide la calidad de los jugadores a la hora, y la diferencia entre ser muy buenos, jugadores de élite y jugadores top. Por eso los jugadores top están en los equipos más importantes, porque en ese momento dan algo más que hace que sus equipos ganen títulos y están como más acostumbrados. A partir de ahí, ¿qué puede...? Dime. No, nada, sí, porque iba a cambiar. No, que a partir de ahí el futuro, vete tú a saber, hombre, ya te digo, las dinámicas. Creo que esto es bastante largo y también creo que viendo la puntuación de los últimos años del cuarto equipo, no estamos hablando de que Barça o Atlético de Madrid tengan que hacer un milagro, estamos hablando de que puede estar en torno a 70 puntos, con lo que en la segunda vuelta, haciendo una vuelta parecida a la primera, tienen que mejorarlo un poco porque al final en las últimas jornadas todo el mundo suma más. Yo creo que se van a meter. Yo creo que los dos pueden estar en Champions. Y por abajo tenemos el descenso, yo creo que está bastante ahora mismo marcado, ¿no? Creo que hay una distancia de 5 puntos de respecto a la salvación entre Cádiz, me parece que es el antepenúltimo, y el Levante, por ejemplo, está hundido. ¿Ves fuera ya el Levante de primera división con total seguridad? Hombre, primero, con total seguridad no se puede decir nada. Nunca. Pero, hombre, es un milagro. Estamos hablando de que el Levante, déjame ver la clasificación, que me gusta por lo menos verla con la... Estamos hablando de que el Levante tiene 11 puntos, está a 12 de la salvación. Sí. Si el Levante en 22 jornadas ha hecho 11 puntos, estamos hablando de que en las 16, ¿verdad? 16 jornadas que quedan, tiene que hacer 30. O sea, es que el cambio, o sea, yo creo que salvo un jugador, un seguidor del Levante muy optimista, te dice, no, porque si podemos, yo creo que todos los que estamos fuera vemos al Levante en segunda división. Y el Alavés lo va a tener complicado, sí. Precisamente por eso, porque tienen que dar un salto de puntos que no se corresponde con la trayectoria que han hecho. El Alavés tiene 17 puntos después de 23 jornadas. ¿Qué te da de pensar que en los 15 partidos que le quedan van a llegar a los 40, 42 puntos, que al final pueden ser 38? Pero conseguir, o sea, tienen que hacer más del doble de lo que han conseguido. Se hace complicado, pero bueno, mira, el Español de Pochettino también lo veíamos en segunda división y se salvó, el Alavés de Abelardo lo veíamos en segunda división y se salvó, pero es verdad que tanto Alavés como Levante ahora mismo tienen mala pinta. Siempre hay alguien de mitad, que ahora está en mitad de la tabla, que pues mira, un Elche, un Getafe, un Granada por puntuación. Bueno, estos están más cerca, pero un Osasuna, por ejemplo, 29 puntos que pegan un bajón y de repente se ven abajo y acaban bajando. Le pasó al Getafe hace algunas temporadas, cuando se salvó precisamente el Sporting. Nadie contaba con ese equipo en mitad de la temporada, empiezan a no ganar, enlazan 7 derrotas consecutivas y se ven abajo. Y vete tú a luchar ahora mismo, cambia el chip y dice, estaba mirando para arriba y ahora tengo que mirar para abajo. Pero bueno, sí que es verdad que empieza a haber un salto preocupante para ellos, porque además son equipos que no están mostrando, salvo un poquito el Cádiz, que ha mejorado, no están mostrando una mejoría como para hacer pensar que puedan pasar de perder a ganarlo casi todo. A mí personalmente me dolió, o sea, no soy del Levante, pero me gustaba mucho el Levante de Paco López y me dolió mucho su destitución. O sea, no la entendí en su momento y ahora tampoco la entiendo. Y tú le entrevistaste hace muy poco a Paco López y es que se le ve un hombre muy, muy majo, muy buena gente y muy buen entrenador. Y yo creo que el Levante ahí se precipitó demasiado. A ver, yo siempre prefiero que a mi lado, o siempre prefiero que la gente que tenga, que los entrenadores sean buenas personas que no. Pero ser buena persona no te conduce a nada, te hace eso mejor persona. Pero muy buen entrenador.
Paco López. Sí, no. Lo que te quería decir es que yo, por ejemplo, el día que me muera, que espero que sea dentro de muchos años, prefiero que me consideren buena persona, buen periodista. Dicho esto, en el Levante no solo había circunstancias deportivas. Cuando uno lleva mucho tiempo en un club, al final las relaciones personales se deterioran. Mira, yo tengo un íntimo amigo que lo que te dije antes, se llama Moncho Fernández, que es entrenador de Obradoiro. Moncho lleva 12 años entrenando a Obradoiro. Es el entrenador del ACB que más perdura en un banquillo. El siguiente es Pablo Laso, para que te hagas una idea. Y en una entrevista hace poco en El País, no hace mucho tiempo, decía, los mismos, o sea, lo bueno de una plantilla es que al final puedes hacer cambios constantes, porque los mismos jugadores durante 12 años, con el mismo entrenador durante esas 12 temporadas, acaban apuñaladas. Entonces, a veces pasa eso en los clubes, que con el paso del tiempo, las relaciones por diferentes discrepancias se acaban deteriorando y entonces llega un momento en el que esas relaciones están tan deterioradas que cuando los resultados no son como se pensaba, pues ya se busca un cambio. No ha tenido la paciencia Levante con Paco López como la que ha tenido, por ejemplo, a pesar de que a mí me sorprenda muchísimo, el Sporting con David Gallego. ¿Tiene el Sporting con David Gallego un entrenador con números de destitución? Sí, porque ha destituido a entrenadores con mejores rachas que la que lleva David Gallego. Pero, pues por diferentes circunstancias, hay alguien que tiene más paciencia. ¿Le va a salir bien? Yo creo que no le va a salir bien al Sporting, o no le está saliendo bien. ¿Le va a salir bien al Levante? No, porque a veces los cambios de entrenador no salen bien. Otro de los cambios que llamó la atención, por ejemplo, y aunque recurre al Sporting, yo creo que todo el mundo se acuerda de esa circunstancia cuando el Sporting prescindió de Preciado. Preciado es el tipo que llevaba 6 años en Gijón. A la segunda temporada consiguió un ascenso. Preciado hay que tener en cuenta que cuando llegó a Gijón, su mensaje es hay que recuperar la alegría, es decir, ve un equipo triste, pesimista, negativo, y el tío cogió y con su optimismo cambió el sentido de la gente. Consiguió el ascenso, consiguió la permanencia, mejoró el equipo y hubo una temporada, la cuarta en primera, que a mitad de temporada el Sporting lleva como 17 jornadas en descenso de 20 posibles. ¿Eran números de destitución? Sí. ¿Se entendía la destitución? Pues algunos no la entendieron, porque este señor es el que nos podía salvar, porque sí nos ha salvado. Y un poco la primera respuesta. Lo que hiciste ayer no te sirve para que hoy lo vayas a hacer seguro. Tienes que volver a hacerlo. Bueno, pues alguien entendió en Gijón que aquella trayectoria, que aquella dinámica había que cambiarla y destituyó a Preciado. ¿Se salvó el Sporting? No. Si lo hacen antes que hubiese salvado, no lo sé. Si no lo hacen si hubiese salvado, tampoco lo sé, porque no, eso es fútbol ficción. Pero a veces las decisiones no solo tienen que ver con lo deportivo, sino tienen que ver con lo que rodea al día a día. Jugadores que no te crean, mensaje que no cala, los jugadores que empiezan a dudar del entrenador, que no tenga credibilidad, y eso es lo peor que le puede pasar a un banquillo. Si encima en la entidad de las diferentes relaciones están resquebrajadas, pues al final se dan todas las circunstancias para que corten al entrenador. Se suele decir que es el hilo más fino, es que es la que puedes cambiar. Tú en noviembre no puedes echar un jugador para fichar otro porque no está el mercado abierto, pero sí puedes hacerlo con un entrenador. O sea que esto a veces lo olvidamos. 2 últimas preguntas. ¿Alguna anécdota a pie de campo que puedas contar? ¿Alguna anécdota? Mira, por ejemplo, a ver, es que estoy intentando porque a veces pasan cosas que los das como casi habituales de ver un cambio, de contar algo, no sé, por ejemplo, tuve la suerte en la final de la Europa League que gana el Atlético de Madrid al Olympique de Marsella. Creo que es un 3-0, creo que ganan 3-0, 2-0, 3-0. No, entonces, yo creo que fue un 3-0. Después del último gol se acerca Griezmann a la banda. Estaba Simeone sancionado y estaba el Mono Burgos a pie de campo. Y entonces le dice algo, señalando como la banda. Y el Mono Burgos se da la vuelta tal, y llama a Fernando Torres. Entonces lo tenía delante. Y entonces conté interpretando lo que creía que haber visto, que al final es cierto. Pero pues conté eso, que Griezmann es el que alerta, oye, final, vamos a sacar a Torres, que se va a marchar, no sé qué, no sé, se acerca, lo cuenta, sacan a Torres y tal. Se lo preguntaba a Mono Burgos después del partido, y se fue. Pero no sé, mira, por ejemplo, cuando antes me decías, ¿cómo preparas una entrevista? Pues mira, me pasó, además en uno de mis primeros partidos,
fui al Ciudad de Valencia, a un Levante Real Madrid, y estaba en la banda. Es un partido con Mourinho en el banquillo de Madrid. Y el partido va 1-1, minuto 87. Bueno, pues ya me voy preparando. Empate a 1, el Madrid pierde 2 puntos, tal, a ver, bueno, pues a ver quién habla. Y en ese momento marca el VAR. 2-1 se pone Levante. Dices, hostia, espera un segundo, que esto es un batacazo, aquí la entrevista va a ser seria. Y entonces yo ya me voy camino de la zona de los banquillos del centro para empezar a hablar con los jefes de prensa, con el director de partido, para decirles, oye, pues hablamos con este, hablamos con el otro. Y en ese trayecto marca Morata, 2-2. Y entonces es, bueno, pues que hable Morata. Y dice Carvajosa, que es el jefe de prensa del Madrid, dice, no, Arbeloa. Y yo, hostia, Arbeloa, pero se acaba de marcar Morata, el chaval. Estamos hablando de la primera etapa de Morata en el Madrid, no de la segunda, donde ya venía de la Juve y tal. No. Morata. Dice, no, mira, vamos a perder 2 puntos y tiene que hablar un peso pesado para dar un mensaje. Lo que te contaba antes de las entrevistas de Piqué y cómo se eligen a veces los protagonistas por parte de los equipos grandes. Y va a hablar Arbeloa. Bueno, pues nada, Arbeloa. 2 minutos más tarde, gol de Cristiano, 2-3. Y entonces le digo, Cristiano. Y me dice Carvajosa, Morata. Y dije yo, no, hombre, no. Cristiano, que acaba de meter el tercero. Y entonces sí que es verdad que Carvajosa dice, bueno, espera un segundo, lo vamos a intentar, que estas cosas no siempre son fáciles. Y de hecho, acaba el partido, Cristiano coge rápidamente, se va al túnel de vestuarios y se le pone Carvajosa delante. No le dijo nada a Carvajosa y Cristiano le diciendo. Y entonces mira para mí y dice, Ramos. Y dije, bueno, pues nada, pues Ramos. Y Ramos, de la que viene, cuando le dice Carvajosa tal, dice Ramos, no, este. Y ese, Morata. Y acaba hablando con Morata. Joder, está qué interesante. De esas tienes que tener 20.000, porque los goles en los últimos minutos al final son una constante en el fútbol. Sí, por ejemplo, mira, recuerdo un partido en Vitoria que ganó, yo creo que ganó el Barça 0-5. O sea, no sé si fue una goleada. Se lesionó a Aleix Vidal, ¿verdad? Que se le partió el tobillo. Esa. Y es una entrada con Teo Hernández. Y yo había pedido, por parte del Alavés, había pedido a La Guardia. Bueno, pues nada, un defensor después de una goleada como la que habían tenido. Además, un capitán, un tío veterano, yo creo que podía hablar bien. Y claro, eso se produce en el descuento, en el tiempo añadido. Sale Aleix Vidal lesionado y es una jugada con Teo Hernández. Y justo cuando estamos llegando a las posiciones, le digo al jefe de prensa del Alavés, le digo, Teo Hernández, estaba La Guardia allí, ¿eh? Estaba La Guardia ya esperando. Digo, Teo Hernández. En el 99% de los casos, cuando pides esto, ya sobre la marcha te dice el jefe de prensa, hombre, ya tengo aquí a La Guardia, Teo Hernández después. Te ponen a La Guardia, hablas con La Guardia y listo. Pero el tío no, el tío dijo, vale, espera, La Guardia y tal, Teo Hernández. Y Teo Hernández, pues le pregunté por aquella jugada y bueno, pues habló de aquello. A veces cambia sobre la marcha. Es más, a veces el jefe de prensa tiene una idea sobre la marcha, lo que le pasó a Carvajosa con Cristiano, te dicen no, y tienen que coger a uno para ponerte a uno. Y me dice, ¿sí? ¿Cómo te preparas eso? Pues el otro día yo esperaba a Marco Asensio después de marcar el gol de la victoria ante el Granada y cuando me estoy colocando, levanto la mirada y tengo a Marcelo plantado aquí. Pues la entrevista que yo tenía en mi cabeza, que segura para Marco Asensio, no había contemplado otra posibilidad, es como, Marcelo, pues vamos a hablar con Marcelo. Y a veces, bueno, oye, es que se te ha olvidado preguntar. Pues a veces es que en 20 segundos tienes que darle el giro a esto y, oye, ¿tenemos que estar preparados? Sí, tenemos que estar preparados. ¿Tienes que estar con la mente rápida y con el chispazo porque al final ese es tu trabajo? Sí, pero hay veces que no llegas. Oye, ¿tú estuviste en el 1-4 este que le metió el PSG al Barça el año pasado? Sí. Sí, yo estoy. Y, por ejemplo, le meten 4 al Barcelona y tú para nada esperarías a Pedri, ¿no? Porque me parece que fue Pedri quien salió a hablar aquel día. Pues ahora no. En alguna circunstancia muy complicada del Fútbol Club Barcelona, el quien ha salido a hablar alguna vez ha sido Pedri. Sí, pero aquello yo creo, no estaba yo, pero yo creo que aquello fue en el Metropolitano. Aquello fue es que aquello viene de lejos, porque el Barça había perdido el clásico con el Madrid en el Camp Nou, que fue el año pasado con Koeman, yo creo que fue el 1-3. Sí, 1-3. Y entonces el Barça empieza a buscar a quién meter y se encuentra con que habla Serginho Dest. Además, esto fue bastante sonado. Porque ya Serginho Dest me pongo a hablar con él y dice, no, in English.
Y mi inglés es de andar por casa. Mira, es algo, dices tú, oye, mi inglés es de andar por casa, de manejarte, de decir, me voy a preparar una entrevista, vale, perfecto. Me voy a escribir las preguntas, si hay alguna palabra en el vocabulario, voy a intentar mejorarla, vale, perfecto. Y en aquel momento tuve que improvisar la entrevista. Pero también me vino un arrebato de oye, yo voy a hacer la entrevista preguntando lo que me apetece preguntar y tal. Y bueno, pues aquello fue un poco meme, hubo gente que se rió, bueno, pues porque al final pasa lo que pasa, en este país somos así. Y yo intenté salir del paso y bueno, pues hice la entrevista con algún error, y es muy mejorable mi inglés, pero la hice. ¿Qué pasó? Que aquello ya se criticó como, vamos a ver, Serginho Dest acaba de llegar al Barça en inglés, no puede hablar nadie de los que estaban en el campo, de los otros 14 que habían jugado o 13 que habían jugado, no puede hacer nadie una entrevista, claro, estaba Messi, yo creo que Suárez ya no estaba, Griezmann, Frenkie de Jong, Ter Stegen, bueno, pues Ansu Fati estaba, lo que pasa es que Ansu Fati casi acaba de debutar. No puede haber nadie que dé la cara. Y entonces, poco después llegó el partido del Metropolitano y el Barça vuelve a perder y entonces quien habla es Pedri. Y entonces se entiende como, ostras, el chaval se va a comer el marrón de una circunstancia como esta, porque en los partidos especiales nos hemos acostumbrado a que sean los jugadores importantes, las vacas sagradas, los que den una explicación dónde está un Piqué, Busquets, Ter Stegen, Jordi Alba, bla, bla. Bueno, los jugadores que llevan más años, los que tienen más experiencia, los que coloquialmente se tienen que comer ese marrón, ¿dónde estaban para que Pedri salga? Bueno, pues fue en aquel partido. No recuerdo si ante el Paris Saint-Germain fue Pedri, aunque ahora Pedri ya empieza a tener tablas y empieza a ser ahora sí, ahora ya un jugador importante. Pero sí, aquello pasó factura y hubo algún jugador dentro del vestuario del Barça que dijo que cuando vio a Pedri dentro de los monitores del vestuario, dijo, no, bueno, no lo dijo en aquel momento, lo dijo al día siguiente, dijo, voy a hablar yo. A partir de ahí, en días así, voy a hablar yo. Y ese futbolista era Antoine Griezmann. Pues es interesante. ¿Y un mensaje para futuros periodistas? Pues que no vengan a esta profesión a ser famosos. Si uno quiere ser famoso en esta profesión, que haga otras cosas. En esta profesión, al final, uno tiene que venir a contar historias, a contar noticias, a hacer entrevistas, a ser un comunicador, a disfrutar, porque al final es verdad que uno ve la televisión y dice, yo quiero ser como Rossetti, yo quiero ser como el calvo de la gorra haciendo entrevistas. Tal. Primero, es muy difícil llegar. Segundo, puede ser que no llegues. Y tercero, no puedes estar frustrado en una profesión porque tú quieras llegar a ser conocido, famoso, tal, porque es muy fácil recurrir en ese tópico de es que yo quiero. Mira, lo que tienes que ser es periodista y el periodista no es el protagonista de las historias, es el que cuenta las historias. Lo que tienes que hacer es prepararte para contar las historias de la mejor manera posible, bueno, de tu forma, de una forma muy personal, porque también hay que huir de las imitaciones, pero al fin y al cabo yo creo que hay mucha gente detrás de una cámara, en una redacción, que no tienen el reconocimiento de una cámara, que no es el calvo de la gorra que hace las entrevistas, sino a lo mejor es el tipo que está en la redacción preparando unas imágenes porque hay un dato que se dijo en la retransmisión, o es un tipo que manda un mensaje a ese que hace las entrevistas diciendo ten cuidado con esto, no te pierdas este detalle, que lo vamos a sacar y si le sacas una pregunta lo podemos meter en el programa. Yo creo que es como los icebergs. Al final hay una parte que se ve, es muy bonito, pero hay una parte por debajo que sin esos no somos nadie. Uno en televisión no es nadie sin un cámara, sin un productor, sin un tipo de sonido, sin un realizador. Al fin y al cabo nosotros podemos ser muy buenos, pero si este botón no funciona, mira, no se me ha escuchado. Pues necesitamos de mucha gente a quien la mayor parte de la gente no ve. Y entonces yo creo que eso es lo más importante. No querer, o sea, que te guste esto, que sea vocacional y que te guste el periodismo. No, oye, mira, yo quiero ser, todos hemos querido ser Manolo Lama, en mi caso Gaspar Rossetti, pero puede ser que no llegue. Y sobre todo porque, a colación de esto, el otro día le leía un artículo de Tony Nadal y con algún amigo lo comentaba,
no tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser Rafa Nadal porque lleva 21. Si algo tenemos que aprender de Rafa Nadal es cómo es, los valores que tiene y que luego a lo mejor llega allí y pierde. Pero lo que le tenemos que enseñar es que lo que nos enseña Rafa Nadal no es los triunfos de sus vitrinas, que oye, los celebramos, sino cómo es. Y que eso se tiene o no se tiene. Y que después están las victorias y ganas la leche. Pero yo creo que son los mejores ejemplos para saber que uno puede ser tenista sin llegar a ser Rafa Nadal, porque lo que es el ejemplo que nos tiene que transmitir. Porque llegar a ser Rafa Nadal es imposible. Llegar a ser Messi es imposible. Cristiano Ronaldo es imposible. Pero si lo que transmiten los deportistas lo utilizamos para educar a nuestros hijos, que sean esas cosas, no la cultura de la victoria. Bueno, pues ha sido todo un placer haber contado contigo en este canal. ¿Me podrías decir un nominado así que pudiera venir aquí a charlar conmigo también? ¿De qué tipo? A ver, dame alguna pista. Un periodista. Otro periodista. Periodista. Sí. Hombre, pues mira, por amistad, mira, José Sanchís, Axel Torres. A mí me gusta, por ejemplo, mucho, y es la idea del podcast, me gusta mucho escucharle Martin Einstein, que es compañero de ESPN, Antón Meana, por ejemplo, de la cadena SER, al que quiero como un hermano y que tiene 1000 batallitas, pero ese tipo de periodistas, Herráez, Miguelito, Antón Meana, que han cogido las maletas y se han recorrido medio mundo con sus historietas, yo creo que sería gente muy válida para que te contase esa manera de ver el periodismo, esa manera de entenderlo. Y luego, no sé. Mira, por ejemplo, yo en el podcast que pasó Bustillo y que es, aunque todos conocemos y sabemos quién es Bustillo porque ha estado al lado de José Ramón de la Morena, ha estado al lado de. Y esa parte de la que antes comentábamos de es que yo quiero salir en la tele y tal, bueno, pues hay mucha gente que sin salir en la tele prácticamente nos ha costado trabajo ponerle cara a Carlos Bustillo, pero es un tipo que te puede contar 1000 historias. De esos hay 1000 en esta profesión, de que no conocemos ni siquiera el nombre, pero que su periodismo no nos ha llegado. No sé, te he puesto ahí varios nombres para que puedas elegir. Pues a ver si se puede traer a alguno. Muchas gracias por haber venido y ha sido... Seguro que sí. El gusto es mío, tocayo.